Bueno, de hecho tiene más sentido, la planta de la chufa es la juncia avellanada, o sea que por ahí tiene más sentido que el fruto seco. Realmente es una planta muy bonita. Está a punto de crecer, efectivamente, creo que hemos tenido imágenes por ahí. Y que es un tubérculo que crece bajo tierra y tiene esa forma avellanada, casi de avellana, y ese cierto recuerdo a fruto seco, siendo un tubérculo, que ahí está un poco la magia de la chufa, ¿no? Que es una simbiosis. ¿Cómo establecemos? Realmente es un tubérculo, pero que nos da recuerdos a frutos secos y con un poder gastronómico que ahora estamos investigando. Ahora te contaré porque hay un proyecto de investigación. Pero en principio vamos a hablar de la horchata, ¿no? Que es la bebida nacional de nuestra comunidad, más que en verano, y que tiene un valor nutritivo impresionante. La verdad es que cuando sabemos todas las vitaminas, los minerales que tiene la horchata, todo ese valor energético, ayuda a la digestión porque aporta enzimas que nos ayudan a la digestión, es decir, todo es positivo en la horchata. Debemos de ver más horchata. En primer lugar porque la cultivamos aquí, porque es nuestra, y en segundo lugar por el beneficio que nos aporta. Y no solo en verano, no beberla solo en verano, cualquier época del año, una horchata bien hecha, que rica está. Claro, puede ser perfectamente un sustitutivo a la leche. Hay gente que la lactosa la asimila mal, pero la horchata puede ser, vamos, un sustituto perfecto a la leche. Y en la cocina estamos investigando ahora para ver de qué forma la aplicamos. Pero una curiosidad sobre la horchata es su origen, ¿no? De dónde viene la chufa, perdón, de dónde viene la chufa y por ende la horchata. Y el origen nos tenemos que remontar ni más ni menos que a egipcios, ¿sabes? Al antiguo egipcio, pues ahí ya se consumía horchata. Y ya se consideraba una bebida medicinal, es decir, se daba enfermos y era una bebida energética y que se consumía de forma habitual. Fueron los árabes posteriormente la que la introdujeron en nuestra comunidad. Como tantas y tantas cosas que introdujeron esta civilización. Tenemos mucho que agradecerle, mucho que deberles, muchísimo a la cultura árabe desde un punto de vista gastronómico, infinidad de productos, infinidad de repostería, por ejemplo, y entre ellos la horchata, que como sabes etimológicamente viene del latín. La palabra es ordeata, de ordeum, de cebada. De cebada, efectivamente, se traducía por cebada y la horchata sería el agua de cebada, ¿no? Una bebida de cebada. Y seguro que muchos de ustedes, Javier y yo, sí que lo sabemos, porque yo quería sorprenderle y él me quería sorprender a mí, pero en la pausa de publicidad pues nos hemos dado cuenta de que ambos dos lo sabíamos. Una especie de medio leyenda que por lo que me ha contado Javier todavía incluso existe y hay personas que lo toman como un dogma de fe, del origen del nombre de horchata. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntalo. ¿Lo cuento yo? Bueno, pues... ¿Tú que lo viviste? Sí, bueno, sí, vale, yo estaba por allí, era chiquitín pero estaba por allí. Si hay algún dato que no manejo bien, tú me lo dices. Bueno, pues por lo visto, cuando el rey Jaume I el Conqueridor, pues llegaba triunfante a nuestras tierras valencianas, iba por ahí por el campo y una aldeana, ¿no? Le ofreció una bebida, así blanquecina y tal, que parecía leche. Y el rey, don Jaime, no sabía lo que era y lo bebió y le dijo a la joven: "Això és or, chata". Y de ahí, pues, horchata. Lo veo bastante absurdo porque no creo que Jaime I en aquella época parlara un valencià pues tan això. Pero bueno. Flamenco, ¿no? De todas formas es bonita la bonita, historia, sí, y además es curiosa. Bien. Pero no viene de ahí, eso es una apócrifa, una leyenda apócrifa, no es cierta. Pero bueno, en cualquier caso, seguramente el rey don Jaime bebió horchata. O si lo hubiera probado, hubiera dicho, pues en el valenciano de aquel entonces que estaba aquello cojonudo. Muy buena, claro. Claro, y ese es uno de esos productos que por cercano no valoramos seguramente lo suficiente, ¿no? Y ahora, precisamente, hay desde la denominación de origen de la chufa hay un planteado, una jornada que precisamente lo que pretenden es acercar la chufa a la alta cocina, la chufa y la horchata a la alta cocina. Pero cuando acercamos, por ejemplo, en este caso, Javi, la chufa a la alta cocina, si tenemos en cuenta que popularmente no, nos tomamos la chufa más que como postre, como bebida dulce, para postres o también para cualquier otro plato. Para cualquier, si hablamos de la horchata, que por cierto, ¿por qué no la probamos? Se tiene una horchata casera. No, yo la estaba viendo de reojo, pero como soy prudente. La había traído en principio para Marina. Pues digo, para Marina también, pero como no ha venido, pues la guardamos. Pues la hemos elaborado en las sucursales. ¿La habéis hecho vosotros? Sí, es muy difícil hacer chufa. No, ¿qué va a ser sencillísimo? ¿Chafar la chufa? Bueno, con eso es más complicado. Igual exprimir la chufa, no es exactamente esto. Pero bueno, en realidad lo que se hace es rehidratar. Sabes que la chufa se seca al sol, una vez que se obtiene en verde, se seca al sol, pierde agua. Y las ponemos en agua para que se hinchen. Efectivamente, 24 horas en agua, entonces se rehidratan. Una vez rehidratada, cambiamos el agua, no sirve el agua que hemos hidratado con un agua limpia. Queda como un poquito. Exacto, que como impurezas, queda, digamos, impurezas, ¿no? Con un nuevo agua, siempre hay un agua mineral, un agua pura, con poco residuo, para que no nos dé sabor. ¿Qué agua habéis utilizado? Pues, por ejemplo, podéis decir marcas, pero Bezoya es un agua de mineralización muy débil, que aporta poco sodio, pocos minerales, con lo
cual también aporta poco sabor. Oye, y agua de lluvia que la tenéis en... Sí, no lo hemos probado, podría ser una horchata, claro. Fíjate, bueno, estamos inventando claro, horchata con diferentes orígenes del agua, pues seguramente. Qué bueno. En este caso se tritura la horchata con el agua, como decimos, se deja un poco macerando, se tamiza, se pasa con un tamiz fino para que no queden residuos y se añade también azúcar, un poco de azúcar, un porcentaje de azúcar, digamos que un 3%, un tercio de agua en azúcar, ¿no? Y con esto ya tenemos esta horchata que está elaborada esta mañana. Bueno, la verdad es que está en la probado, pero bueno, salud. Por ti y por todos ustedes, por Marina, que no estás, que vaya todo bien, a ver qué tal. Joder, es una bebida refrescante y encima sabes que estás tomando vitaminas. Això és horchato. 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 Pues muy buena. Está muy fresca y muy buena. ¿Dónde con poco sodio. Aquellas personas que tienen dietas bajas en sodio, que tienen que tener dieta pobre en sodio, pueden beber horchata tranquilamente porque no van a tener ninguna contraindicación. Y después he visto lo sano que es la horchata y lo cercano que está a nosotros y lo bonito que es tener esta huerta todavía cultivando la horchata, la denominación de origen de la chufa, que es muy dinámica, su presidente técnico Cherma Alcaide, se le ocurrió que varios cocineros trabajaran en el producto, la chufa o la horchata. Estamos haciendo ahora pruebas también con el Politécnico. ¿Te acuerdas de Purificación García, que estuvo aquí con nosotros, y Jaime Martínez? Estamos desarrollando diferentes formas de trabajar la horchata. Mezclándola con especies, por ejemplo, con jengibre tienes un resultado magnífico, con jengibre. Trabajándola como si fuera casi un ajo blanco, también, o sea que tiene muchas posibilidades. Y el fruto como un tubérculo, friéndolo, macerándolo, dándoles, confitándolo. Lo que estás haciendo es experimentar. Exacto, probar. Sacar ya estoy rascándome otra vez. José Ángel, deja la mano. Qué nervios. La horchata de sacar el contexto del contexto habitual en el cual nos hemos encontrado la chufa y meterlo en otros. Y esto estáis haciendo, se van a hacer unas jornadas. Efectivamente, el próximo martes en el CDT Valencia, que es el Centro de Desarrollo Turístico, que está en el Paso de la Alameda, en principio para profesionales, es decir, para cocineros profesionales que conozcan el producto. Y vamos a estar allí, pues 3 restaurantes. Óscar Torrijos, que tiene un restaurante en el Hotel Westin. Ajá. Está también Arrob, que es un restaurante que hemos hablado una de él, está en Gandía, con una estrella Michelin, fantástico restaurante. Y nosotros, está nuestro chef Jorge Bretón, preparando una serie de recetas que hemos elaborado ad hoc para esta jornada, ¿no? Después de estar algún tiempo investigando y desarrollando las posibilidades de la horchata. Qué bueno, qué buena pinta. No te puedo adelantar nada porque me han dicho que no diga nada hasta ese día, que sea todo primicia, pero vamos, ese es lo bueno, el viernes que viene, aunque sea el último programa y nos traigas otro tema, cuéntame qué tal ha ido lo de las jornadas de la horchata. Seguro, porque la verdad es que estamos muy ilusionados de ver que... ¿no? Y sacándole también un poco del topicazo del postre, ¿no? Es decir, la horchata con postre, con un fartón, etcétera. Vamos a ver cómo ensalado también tiene unas posibilidades magníficas. Qué bueno. De hecho, hace un par de años ya un cocinero, Juan María Arzac, famoso Arzac de San Sebastián, ya elaboró un pescado con la base de la horchata. Curiosamente, la probó, le gustó y vio las posibilidades que tenían como, al final, como un caldo, una salsa, acompañando, siempre especiándolo de alguna forma, ¿no? Para que no quede tan dulce. Pero interesante el producto. Yo vi hace tiempo en un restaurante aquí en Valencia que me sirvieron un postre con diferentes texturas de horchata. Y habían desde la horchata líquida hasta una especie de espuma, luego un poquito más en plan soufflé, luego en plan flan y luego ya. Exacto, con arroyal. Genial. En cuanto le des un toque de gelatina todo queda sólido, o frío lo puedes trabajar con granizado, efectivamente tiene infinitas posibilidades. Y además está en nuestro, ¿no? ¿Tú la bebes sola o te la mezclas con algo? ¿Tú sabes lo que es un alcoyano? Un alcoyano, pues un señor bajito que vive en Alcoy. o alto. Aparte, saludos a todos los compañeros de Telesita Alcoy. Un alcoyano, al menos esto es lo que yo probé, lo que llevo probando desde hace muchos años en Alicante, en Hogueras de San Juan, cada vez que visito la foguera Carolinas Altas, que hay al lado de una heladería buenísima. Pido siempre un alcoyano, que es mitad horchata granizada, mitad limón granizado. Qué bueno. Muy rico. Paloma me comentaba que a ella le gusta mucho con café granizado, que es casi como un cortado, ¿no? La horchata con café granizado. También, tiene infinitas posibilidades. Hay que exportar al mundo. Finiquitamos la horchata, compañero. Finiquitamos la horchata, bueno, pues, la inauguramos. Bueno, la reinauguramos a su salud, que está riquísima. Todo el mundo tiene que tener un litro de horchata en su nevera con el frío que hace. Vayan corriendo a comprarla porque la tenemos muy cerca y es refrescante y nutritiva. Sí, señor.